Este es un mundo medio de la chingada, ¿no? O sea, tienes información a cada rato. Te están saturando de cosas que a veces ya no sabes si son verdad o mentira. Para colmo, el pinche 2020. Oye, pandemia, crisis económica, miseria. Está cañón. Ahora bien, hay gente que no aguanta esto y que lo tiene que buscar en una salida, y esa salida a veces llega por las drogas, por una adicción. Y eso no quiere decir que haya quienes no se drogan son mejores que los que sí se drogan, no por el estilo. Cada vida es una circunstancia, cada cosa pasa de alguna u otra manera por algo, y al final es un maravilloso aprendizaje en la vida. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. De entrada, le quiero recomendar el libro. Se llama El infierno en 12 pasos, de Raúl Rodríguez, que está aquí con nosotros en Punto Cero. Querido Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, por el espacio. Bien, gracias. A ver, cuéntanos primero, tú te acercaste para hacer este libro a Santa Marta, Catitla. Tú has trabajado durante muchos años con distintos reos. ¿Qué es lo que te lleva a plasmarlo hoy aquí? Cuéntanos. Pues mira, es una afortunada coincidencia por la pandemia. Lo que dices es muy cierto. Hay una realidad muy grande, muy cruda, que es el hecho de que la pandemia ha obligado a la gente a enfrentarse a sí mismos. Y hay una explosión de demanda de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, porque la gente no estamos habituada a enfrentarnos a nuestros fantasmas o a nuestro silencio. Y esto viene mucho a colación porque, como bien dices, es una crónica novelada de una labor que durante algunos años tuve oportunidad de hacer en el reclusorio, pero también en hospitales con enfermos terminales, también con gente en situación de calle o ancianos abandonados. Y lo que encuentro muy oportuno es que todas estas personas pudieron enfrentar su confinamiento o su postración en una cama o en su circunstancia de vida, en vidas rotas, pudieron enfrentar esta circunstancia de manera positiva, muchos de ellos no. Y hoy que estamos en este confinamiento obligado y en donde hay mucho estrés y mucha violencia intrafamiliar y fenómenos que no se esperaban de este COVID-19, de este maldito COVID-19, como bien dices, del infernal 2020, creo que esta novela negra es una ocasión propicia para poderle platicar al lector cómo personas en un contexto mucho más grave pudieron enfrentar esas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa en la historia, en el escritor, sin que nos digas un spoiler, pero cuando tienes que meterte en el personaje de alguien que tiene que buscar una sustancia para evadirte de una realidad? No aguanto el hambre, no aguanto ver a mis hijos con hambre, no aguanto la vida que me ha tocado, y entonces hay que buscar un dios o un demonio. Tú determinarás qué es. ¿Cómo le haces para meterte en un personaje así? ¿Qué Pues se siente? es el puente de comprensión que se pretende en este tipo de labor social del voluntariado. Yo llegué a esto por una crisis personal de insomnio muy fuerte. Recordarás las causas hace cerca de 9, 10 años. Si eras bien relajado tú, Era, no exacto, manches. Sí, muy relajado. Sí, pero no, bien relajado. el drama. ¡Ah! Sí, recuerdo muy bien ese Raúl Rodríguez. Y la disyuntiva era acudir a psiquiatras o chochos. Adicto es sin palabras, sin voz, sin camino. La soledad es sentirte vacío aún estando acompañado. De los optimistas, Exacto, abre sí. tus alas. Ese es el problema, que luego pensamos que vas a llegar al nirvana en 2 minutos. La patria que habito es el imaginario colectivo, y desde ahí busco desencadenar reacciones en la gente a partir de las historias que les cuento.
dramáticamente llegué a una situación de insomnio muy grave y la disyuntiva era acudir a psiquiatras o chochos o bien buscar alternativas más naturistas, naturales, como lo fue la meditación. Y el gurú, al grupo de alumnos que estábamos ahí, nos invitó a hacer esta labor con la intención, justamente, como te digo, de contactar el dolor ajeno y generar este puente de comprensión que pudiera ubicarnos, ¿no? en perspectiva. Y ahí el asunto es que lo que conoces es que la adicción, por cierto, el término adicto tiene un origen etimológico que significa sin palabras, adicto. Y significa o quiere decir que la persona que se fuga, como bien dices, es aquella que no tiene palabras para expresar sus emociones, tiene dificultad para entender y expresar sus emociones. Entonces es como el común denominador que ves en todas estas historias, ¿no? Llegas a... Fíjate qué interesante la etimología, nunca me había puesto a pensar en la misma. Adicto es sin palabras, sin voz, sin camino, sin puente, aislado. Y esto que nos citas y que eres tan generoso de compartir con todos nosotros, nos pasa a todos. Uno es adicto, yo a las noticias. Claro. Todo el maldito día, una y otra y otra y otra. Claro, y de repente ya no encuentras cómo, digamos, salirte. Y otro puede ser adicto a un trabajo, pero otro puede ser adicto, a lo mejor sí, a una sustancia. Al café, a la droga, todos a una somos, relación tóxica, ¿no? Todos somos de alguna manera. Pero fíjate que ahí, digamos, tuve mucho cuidado de plasmar en este libro algo que fuera realista y no plantear esta visión simplista de que todos somos felices, aplaude, chifla y vas a ser feliz, ¿no? Únete a los optimistas, exacto, sí, exacto, sí, no, porque eso es, digamos, un simplismo irracional. Y entonces la idea aquí es que se plasma realmente de manera muy cruda pero realista como muchas personas de las que yo traté ahí acaban en el suicidio, en la recaída, ¿no? O en el presidio, etcétera. Pero otros sí logran salir, y lo que más me llama la atención sí es entrar a estas historias sórdidas, pero no por el afán de escudriñar la oscuridad, sino ver cómo desde esa oscuridad pudieron irse hacia la luz muchos de ellos, convertir su soledad en solitud, y me parece que eso es maravilloso, parece un juego de palabras. Te tengo ahí que soledad y solitud. Sí, convertir tu soledad en solitud. Ajá. Parece un juego de palabras, pero es algo muy bonito, porque bueno, de un lado la soledad es sentirte vacío aún estando acompañado, y la solitud consiste en saber acompañarte, en aprender a acompañarte, y eso tiene que ver mucho con el silencio. Cuando ves hoy el confinamiento del COVID, cómo nos ha obligado a enfrentarnos al silencio, ¿no? Todos estamos como muy expuestos, estábamos muy expuestos a la industria del entretenimiento y a salirte al antro, al teatro, a las vacaciones, a la música, ¿no? A la calle, ¿no? A la chamba. Y hoy que estás obligado a estar en introspección involuntaria, te enfrentas al silencio. Pero eso es traumático en un principio, pero eso te lleva a esto que te digo, ¿no? O te invita a llegar a la solitud, en donde ya no es necesario el entorno para estar bien. De pronto, y digo, quien lo quiera hacer, tampoco se trata de estar haciendo promoción o algo por el estilo, pero hacer una meditación, tú eres una persona que lleva haciéndolo durante mucho tiempo, yo soy prácticamente un diletante en el tema, pero hacer una meditación te lleva a tener el silencio y a que todo sea como reset por un momento, a que sepas escuchar el aire, a que sepas escuchar una rama, y en esa rama de repente te escuchas a ti mismo, y a veces vienen epifanías, a veces no pasa absolutamente nada, la mayoría de las veces no, claro. Pero te relaja, es que ese es el problema, que luego pensamos que vas a llegar al nirvana en 2 minutos, sí, vas a flotar y ya eres el iluminado a media colonia Condesa, y no, o sea, aquí la idea de la meditación, y que muchos de estos casos lo narran, meditando o simplemente enfrentándose al silencio, es el tema de aplacar a la mente, de apaciguar a la mente. Estamos habituados a un enjambre de miles de pensamientos al día, y la idea de la meditación es suspender ese enjambre de pensamientos para que aflore el espíritu, y ese simple hecho hace que tú pongas distancia de tu parte racional. En Occidente lo que prevalece es en la mente. Somos, como saben ustedes, pues somos mente, cuerpo y espíritu.
y en Occidente lo que prevalece es la mente. Y dice Eckhart Tolle del Poder de la Hora algo muy bonito, que es que Occidente, el problema con Occidente empezó con Descartes cuando dijo pienso, luego existo. Con la idea, con la idea de que lo que tu mente dice te define, y entonces Tolle te recuerda que no, que como dice Oriente, lo que debe prevalecer es el espíritu, porque la mente es atemporal, es irracional y se identifica con el ego. Entonces, esto, digamos, ese es el gran cambio, ¿no? de estas personas, ¿no? Lograr esta introspección para contactar con su voz interior, ¿sabes? Y hoy lo narras con una gran paz, que es la paz que has encontrado en tu vida, porque también el calor vive en Playa del Carmen, no manches. Pero temporalmente en Playa del Carmen. Digo, es que así que también, o sea, también ayuda, también todo es uno aquí en el estrés del citadino. Pero, a ver, Raúl, es que me llama mucho atención esto. Es algo muy bello, es algo que va evolucionando, es algo difícil, no es que lo hagas tan inmediato como lo dices, no sé, al Nirvana luego. Y uno, bueno, pues tiene la posibilidad de hacerlo de pronto, pero las historias que tú cuentas en tu libro, las historias del infierno en 12 pasos, son historias que no lograron hacerlo antes y que tuvieron que pasar por una situación muy lamentable, que tuvieron que pasar lo que te decía hace un rato, a lo mejor por una agresión, por un homicidio, supongo que conociste dentro de la cárcel a homicidas, o por algo como invisible. El asesino serial que conocimos tú y yo en Chihuahua. Como el asesino serial que ya murió también. Sí, lo mataron. Sí. La idea no es buscar la felicidad, sino alejarte de la infelicidad. Son casos en donde te das una mirada al infierno. O sea, un chavo hoy puede encontrar en Google, ¿no? En tutoriales cómo hacer una bomba atómica o una medicina. Soy un escritor mexicano, comprometido con el cambio social, orientado al logro y siempre optimista. Mi propósito es la búsqueda incesante de caminos para incidir sobre aquellos aspectos de la vida que nos ayudan a trascender. De ahí que yo te quiero preguntar, ¿encuentran esa solitud en el presidio? Estas personas, o sea, llega hasta allá casi que una especie de apando emocional, espiritual para... Es que fíjate que un poco esto me recuerda a lo que dicen los alcohólicos anónimos. La idea no es buscar la felicidad, sino alejarte de la infelicidad. Y al tú alejarte de la infelicidad, que es un poco la idea de los 12 pasos, entre muchas otras, al tú alejarte de la infelicidad, abres un espacio para reconstruirte, ¿no? Y eso habla mucho del fondo de sufrimiento. ¿Cuánto es suficiente para sufrir? Mataste, violaste, asaltaste, traicionaste, fracasaste, quebraste. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que tienes que reconstruir tu vida, ¿no? Y en ese sentido creo que la gran lección de lo que me preguntas del reclusorio te la sintetizaría en la historia de un recluso que yo le llamo Gumaro, pero que no se llama así por guardar su confidencialidad, su anonimato, pero entraron a la cárcel los dos hermanos por haber matado a un individuo que era cliente de su hermana prostituta, y los dos purgan la misma sentencia, además que uno no dejó de drogarse y ahorita está vegetativo ahí en los pasillos del reclusorio, y el otro, Gumaro, sí decidió hacer algo de su vida, y hasta donde yo me quedé había terminado el tercero de primaria, y tenía la intención, la disposición de estudiar una carrera técnica de electricista para poder volver a funcionar afuera cuando saliera y tener su propia familia, etcétera. Y esto es un poco lo que te habla de la solitud, ¿no? Decir, oye, estoy en la cárcel, tengo una sentencia, maté a alguien, bla, 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 pero hoy qué hago con mi vida, ¿no? Y hoy que enfrentamos la crisis del COVID y vienen muchos fracasos y cierres de empresas y viene desempleo y viene una situación caótica,
casi apocalíptica, ¿no? Y lamentablemente porque van a desaparecer muchos empleos. Las nuevas tecnologías que hoy se están dando por el COVID hablan de que va a haber muchos cierres de empresas, ¿no? De muchas plazas de trabajo en el mundo. Se calcula que van a desaparecer cientos de millones de empleos en los próximos 3-5 años, no nada más por la parte económica de la pandemia, sino porque las tecnologías van a llevar a que la gente ya no regrese muchos a su trabajo. Y eso va a obligar a mucha gente a voltearse a ver a sí mismas, ¿no? Y no depender de tu sueldo, de tu quincena, de tu aguinaldo, de dónde vives, de tu código postal o de la prenda que uses, ¿no? Sino realmente encontrarle un valor a tu persona a pesar del entorno. Y eso es, digamos, la gran contribución que yo le veo a estos casos, ¿no? Son casos en donde te das una mirada al infierno, en donde de pronto llegas a este agujero, a esta negritud, a este acercamiento de la infelicidad, y en donde me llama tanto la atención que el presidio nos aleja de la infelicidad. Pero déjame preguntarte algo, Raúl, porque tocas un tema fundamental. Esto es una minoría increíblemente sorprendente. O sea, la mayor parte del mundo vivimos ensimismados y el trancazo es muy doloroso. Veo hoy que no puedes hacer algo que te dure más de 30 segundos en una red social, por ejemplo TikTok. Y esa es una nueva forma de comunicación, ¿sabes? Y eso está marcando a una generación que viene. ¿Cómo ves ese mundo? ¿No será que es un mundo en donde ese infierno en 12 pasos se hace mucho más grande que solamente la experiencia del reclusorio? Muy estresante, obviamente, las nuevas, la nueva época que nos toca vivir, pero también te habla de libre albedrío, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer tú con el entorno que te rodea? Y eso es muy promisorio. Fíjate que leí el otro día que es la primera vez en la época en la civilización, de la historia de la humanidad, es la primera vez que los jóvenes tienen más conocimientos que los viejos. Okay. Es la primera vez que un joven tiene mucho más visión o herramientas de vida que los viejos. El gran problema es que en las redes sociales no hay espiritualidad. Y no hablo de religión, ¿eh? Las religiones son métodos y son las cosas. De lo que hablo es de espiritualidad, y ese creo que es el gran desafío. O sea, un chavo hoy puede encontrar en Google, ¿no? En tutoriales cómo hacer una bomba atómica o una medicina, pero no hay forma de contactar con el espíritu necesariamente, y ese creo que es el gran desafío, ¿no? También estás en la era de las vacunas genéticas de ARN contra el COVID-19. Decía Juan Pablo II que si el siglo XXI no es espiritual, no será. ¿Qué pasa con un ser sin luz? ¿Qué pasa con un mundo sin espiritualidad? Hay gente tan miserable que solo tiene dinero. Yo soy un generador de abundancia. Mis armas son las letras. Al mismo tiempo, no sé si este espíritu es manipulado, qué es lo que pasa, porque también estás en la era de las vacunas genéticas de ARN contra el COVID-19. Es impresionante ese avance científico. Sí, que nos pueden dominar por ahí, dicen, ¿no? Bueno, el rumbo. Pues ahí de repente dice Pati Navidad que te van a googlear, ahí van a saber dónde estás, y Raúl anda ahí en la playa del Carmen, ya a trabajar. Pero también es la época donde más gente cree que la Tierra es plana. O sea, con tanto conocimiento y también tanta ignorancia. Sí, claro, es el gran desafío. Decía Juan Pablo II que si el siglo XXI no es espiritual, no será. Un poco refiriéndose a que no llega a su fin. Y pues viendo las tendencias de lo que estamos enfrentando, me parece que es muy cierto, ¿no? Pero yo insistiría, Luis, en lo que te decía ahorita, que estas historias sórdidas que hablan de incesto, de violación, de suicidio, de homicidio, de violencia, de adicciones, de tragedia, de soledad, de depresión, de psiquiátricos, todas esas historias, al final lo rescatable es cómo muchos de ellos pudieron ver hacia la luz, ¿no? ¿Qué pasa con un ser sin luz? ¿Qué pasa con un mundo sin espiritualidad? Pues... ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo lo visualizas? Hay una frase que dice, hay gente tan miserable que solo tiene dinero. Claro. Pues, ve tú, no sé si recuerdas esta famosa foto de
de Pulitzer, creo que ganó, de unos chavos en Medio Oriente, no sé en qué país, millonarios, juniors, que había un bombardeo en vivo atrás de ellos y ellos se fueron a poner ahí a posar una selfie a media bombardeo cuando estaban matando cientos de personas atrás de ellos, ¿no? En Auschwitz estaban, o sea, ya prohibieron selfies, o sea, en varias partes, porque la gente iba ahí en la parte del campo de concentración, donde había la cámara de gases, ahí la banda sacándose fotos, en el campo de concentración, pues era una verdadera barrabasada. Aunque ahorita yo creo que con el COVID, digo, pues sería esperable que parte de lo rescatable que esté ocurriendo en el mundo es esta convivencia con entre las familias, ¿no? Un poco supongo que eso puede llevar al fomento de los valores, ¿no? Familiares en general. Nos queda poco tiempo, Raúl Rodríguez. El infierno en 12 pasos, de Cangrejo Editores, vale mucho la pena. ¿Dónde lo pueden comprar? En todas las librerías del país, en las principales, por supuesto. Y en plataformas digitales, se está lanzando en Latinoamérica. La pandemia impidió presentarlo, pero la vamos a presentar en Bogotá, en Lima, en México, por supuesto, y en Buenos Aires, 2021 esperamos. Queda un minuto, hay mucha gente que te está viendo en estos momentos, ya sea a través de televisión o a través de las redes sociales. Y yo quiero que les digas, Raúl, a los que están hasta la madre, a nada de hacer una reverenda pendejada, ¿qué hacen? Hay una solución, siempre. Siempre hay una solución. Para la tristeza, la depresión, la soledad, las adicciones, siempre hay una solución. Y no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, puedes voltear hacia la luz. La gran moraleja que yo te diría es que todos ellos tuvieron, gracias a estos programas de autoayuda como los 12 pasos, como el tema del budismo y tal, pudieron adquirir la posibilidad de decidir. Cuando estás en la adicción de cualquier tipo, una relación tóxica, drogadicción, alcoholismo, neurosis, lo que sea, no tienes capacidad de elegir. Y cuando empiezas este proceso de introspección, logras justamente obtener la posibilidad de elegir entre estar bien o estar mal, y antes no la tenías. Mucho de esto lo comparto en mis redes, me permitirías decirlas, ahí claro, tengo muchos, soy Raúl RR en Instagram, soy Raúl RR en Facebook, y muchos de estos temas paralelos a la novela los comento ahí. Muchísimas gracias, Raúl Rodríguez. Esto fue Punto Cero. Adiós.